¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todo el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, Zapito, Cogurza, Tiziano, el amigo Juanqui, el amigo Juanpi, Pablo de Villa Carlos Paz, Franco, en sus versiones de positivas para el canal. Saludos a la versión negativa también. Bueno, el amigo Sebastián, el amigo Ubaldo, el amigo Alejandro, entre tantos otros que, como digo siempre, por ahí soy ingrato, dado que siempre está el comentario y por ahí en el momento de grabar el videito no lo saludo. El amigo Zapito, el amigo Tito, Cristino, bueno, aparentemente Cristino abandonó el barco, problemas con el capitán. Así que bueno, nada, les mando un saludo a todos, espero que estén bien, que estén pasando un buen sábado a la noche. Esperando la pizza, ahí una picadita o los que tienen la suerte de estar comiendo un asadito, nunca está de más una charlita con siciliano en su taller. Así que bueno, nada, habrán visto hoy, subí una revisión de las herramientas, llamémosle herramientas nostálgicas, ¿no? Dado que son herramientas para trabajar, pero bueno, quizás tienen un lugar especial en el taller, un lugar especial en el corazón de uno, un lugar especial en determinadas tareas que no son herramientas que forman parte de la batalla. Son más bien unidades que uno valora, atesora y cuida. Se cortó después de los 49 minutos, tenía para seguir, hice una segunda parte, la voy a subir oportunamente, porque bueno, vieron cómo es esto, se cortó, me quedé sin memoria, pero bueno, después volví a hacer la segunda parte, pero bueno, les doy un tiempito como para que se empapen con la primera y después ya les pongo la segunda. Había quedado pendiente la descripción de las unidades que puse, que guardé, que estuve utilizando esta semana lluviosa. Vieron que cuando llueve, desde que tengo la cartuchera, utilizo la cartuchera para llevar y traer herramientas y para dirigirme, bueno, a los distintos oficios. Esta semana ya estaba pactado, predominó service de gas, service de plomería, entre ellos un cambio de termo. Y bueno, la cartuchera verdaderamente me dio muy buen resultado, la configuré para trabajar en plomería y gas. Si pudieran hacer una toma de contacto con el peso que esto tiene adentro, y créanme que se la banca perfectamente. Quizás se podría simplificar un poco, pero como les dije, sobre que estaba realizando tareas por ahí de cambio de termo, cambio de calefón, no quería correr el riesgo de no tener alguna unidad, dado que bueno, como hablábamos, creo que el amigo EG, te voy a llamar EG, sé que sos Gustavo me parece, pero EG, como aparece tu logo, tuvo la misma experiencia que por ahí tuvimos todos la primera vez que nos encontramos, al menos en mi caso, con un ecotermo que venía con su termostato, vienen con una especie de carcasa de plástico. Bueno, esa carcasa de plástico se saca mediante sacar la perilla, el dial, el regulador para subir y bajar el termostato. Detrás de la perilla, que debo tener 20 dando vueltas acá, pero bueno, ahora no encuentro ninguna a la vista como para ejemplificar lo que estoy diciendo. Detrás de la perilla de regulación nos encontramos con un tornillito Torx de seguridad, que créanme que no está para nada flojo, sino que está ajustado y sobrepasado de ajuste. Y creo que en alguno he visto que hasta con una gotita de freno químico. Por sobre todas las cosas lo marcan con una tinta, una especie de fibrón rojo para certificar que nadie lo abra. Estoy hablando de la gente de Ecotermo. No,
ahora vas contra Ecotermo también. No, con Ecotermo tengo una disputa desde hace años, que pretenden ser una empresa seria y que genera y produce artefactos espectaculares, y créanme que he colocado termotanques Ecotermo y al abrir la llave de paso comenzaron a perder. Es más, perdían más que el que saqué, así que con eso les digo todo. Suerte que uno con la matrícula la puede pelear de otra manera, porque si no ese cliente hubiese estado en problemas. Pero después les voy a desarrollar la historia. El amigo Gustavo, se encontró una vez con ese mismo problema y bueno, se reniega porque hay que sacar sí o sí esa tapa, no da para romperla porque no somos profesionales, tenemos que desarmar como corresponde, y el tornillito no es para nada solidario con nosotros y no se deja sacar con otra cosa que no sea la llave Torx de seguridad. Así que bueno, nada. Tengo configurada la cartuchera para ese tipo de trabajos y la voy a sacar las unidades porque parece mentira. Va a parecer que estoy sacando de abajo del banco unidades y no, la cartuchera está verdaderamente llena, y si pudiesen hacer una toma de contacto con la cantidad de unidades que hay acá adentro para trabajar, la verdad, reemplaza casi a una caja de herramientas. La contra es que por ahí, para poder acceder a una unidad abajo, está bien, esta está sobreestoqueada, pero quizás para acceder a alguna unidad abajo hay que vaciarla toda. Pero cuando uno está en un domicilio, más trabajando en condiciones desfavorables, como puede ser el tiempo, los amigos que están en esto saben bien de qué estoy hablando, generalmente nos ceden un lugar, una mesita, y ahí podemos explayar el elenco de herramientas y bueno, después las volvemos a ordenar dentro de la cartuchera y nos vamos a otra tarea. Pero vamos a lo que vinimos. Bueno, destornillador Phillips PH2 no puede faltar, siempre ténganlo, esto ya es un clásico. Estoy tratando de poner unidades que por ahí no he mostrado porque, abro un paréntesis, parece que uno las saca de un lado y las pone en otro, pero yo ya tengo un elenco de trabajo definitivo, o sea, son las herramientas que yo utilizo para mis trabajos. Por ejemplo, seguramente, de hecho está acá, la Irimo 303, y vas a decir, no, pero esa ya la mostraste, la describiste, bla, bla, bla. Sí, pero forma parte de mi elenco definitivo de herramientas. Aparte, es una de las que entra acá, y yo necesitaba llevar una llave de caños, una llave sueca. Esa entró, como también entró la de 1 pulgada, que agarré esta justo, pero por una cuestión de mostrar algo distinto, la evolución de la línea Sanogas, que ya hay algún videíto contando mi experiencia con estas llaves, pero créanme que es positiva, muy positiva. Hasta 1 pulgada, para lo que es cambiar un termotanque, esto va perfecto. Después algún día voy a hacer el video contando, mostrando cómo se instala un termotanque en forma básica, quizás un poquito más elaborada, pero bueno, ya cuando los clientes son de uno más o menos sabe qué herramientas va a necesitar para trabajar. Tenemos por ahora estas 2 unidades, otro destornillador Phillips. Esta calidad, la verdad, me ha dado resultado. Tengo en la caja de electricidad, tengo en plomería, pinza de puntas, dado que siempre por ahí se queda trabada alguna valvulita, algo, y tenemos que darnos a la tarea de retirar el cuerito, la válvula. ¿A quién no le pasó que cerró una llave de paso que por ahí no se usaba por años y quedó cerrada? Bueno, hay que desarmar el vástago, sacar la válvula. Hay que tratar de no hacer la que hacen varios, dado que me ha pasado de ir a domicilios, cerrar la llave de paso, que la llave de paso no cierre, desarmarla y encontrar que no está la válvula, no está el cuerito. ¿Por qué? Porque ya pasó que fue un plomero anteriormente, se le clavó, sacó el vástago, lo escupió a la presión del agua y bueno, volvió a poner el vástago, tarea terminada, y se fue a su casa. A eso hay que tratar de no hacerlo. Pinza de punta. Esta es de la línea Total, liviana, ya la he hecho la descripción, la toma de contacto. Está trabajando bien, no hay demasiado que agregar.
Bueno, la 303 de Irimo, esta, como digo siempre, o afloja o rompe, así que ténganla presente. Incluso tiene una anatomía con una inclinación interesante, no es la clásica de trabajo a 90 grados, sino que está inclinada, tiene sus pros, sus virtudes y sus contras, obviamente. Está el video descriptivo de esta unidad. Después por ahí lo voy a hacer de vuelta porque no soy de los que dicen búsquenlo en el canal, ni siquiera sé cómo buscarlo. Creo que si ponen Irimo 303 le aparece mi video y tantos otros de otros que deben haber descrito esta herramienta. Quiero remarcar que digo que han descripto, porque después me voy a acostar a la noche pensando, dije descripto, porque a veces describido no es como se debe hablar. A mí me gusta hablar como corresponde. Y cuando por ahí me quedo con la duda de cómo dije una palabra, créanme que por ahí no está bueno. Me gusta ser prolijo en esos aspectos, quizás en otros no. Bueno, pero en esos aspectos me gusta tener una buena oratoria, tratar de expresarme claramente. A veces, ante la falta de algunos elementos, como por ahí una balanza para pesar lo que tiene esto adentro, o un pizarrón para hacer dibujos, o un gorro de piluso, uno parece que fuese un ignorante, cosa que por ahí no es tan así. Bueno, pero no te empecés a pelear, Tano. Estamos teniendo un momento ameno acá comiendo una pizza y vos empezás con tus problemas. Ahora falta que cuente los de Coagua, que ya los tenés contra la pared. Bueno, la semana que viene arranca con tus temas. Destornillador, plano, esta es la línea McCarthy, la primera línea de McCarthy. A mí me han dado muy buen resultado, o sea, son un segmento hobbyista, pero que bueno, uno los utiliza a nivel profesional hasta que duran y créanme que vienen durando bárbaro, no tengo nada que decir, o sea, están trabajados. Lo que pasa siempre con los destornilladores es lo que digo, los Phillips se gastan, no se rompen, se gastan y bueno, ahí hay que jubilar el juego. Un DPH de esta línea en mis elencos de herramientas nunca falta, porque verdaderamente cuando hay que aflojar un tornillo y hay que hacer fuerza, créanme que acá tenemos la seguridad, tenemos la certeza que va a aflojar seguro. Pinza de la línea Irimo, una línea bárbara, una línea espectacular. Está un poquito sucia, la tendría que limpiar, que después cuando lo vea a Maxi le voy a preguntar si limpia con algún producto en especial, porque bueno, él las usa y las tiene inmaculadas, yo las uso y me quedan en este estado, y la verdad que no estaba bueno. Porque está el que dice, mostrar la herramienta sucia, tenés que tener la delicadeza de limpiarla. Y sí, ¿qué querés que haga? Si te la muestro nueva, te quejás. Si te la muestro usada, te quejás. Esto es una pinza trabajada. Yo les puedo mostrar las pinzas a los talleres de mis amigos que a ver si se ponen las pilas, muchachos, porque sé que miran los videos. Pincelito, como digo siempre, no puede faltar. Bueno, tenemos un elenco de llaves. Esta es de la línea Rose, Bremen, Baco, 1415, línea UD. Hoy un amigo estaba comentando que tiene del padre. Bueno, son llaves que se puede trabajar tranquilo en lo que es. ¿Para qué se usan tanto las llaves en service? En service de plomería. Bueno, en el caso de los termos, generalmente lo que hace es lo que uno hace generalmente es una limpieza de inyectores o picos de piloto, picos de quemador. Y bueno, hay que sacar los caños, tiene las tres virolas, o sea, macho o hembra, en caso de macho los raccord, en caso de hembra las tuercas. Y bueno, hay que desarmarlo y sacarlo. Si bien uno por ahí va a cambiar una termocupla, pero en caso de encendido piezoeléctrico hay que dejarlos que prendan con una chispita. O sea, hacer un trabajo prolijo. Yo he subido videos de cambio de termocuplas que le han dado 3 vueltas porque quizás no conseguían de la medida. Está bien, lo sacaron del apuro al cliente, pero al no tener el anclaje,
cualquier movimiento se corre de la llama y son las mismas 40. O sea, hay que tomarse algunas precauciones. Es así. Bueno, le sigue el elenco de llaves. Llave bajo mesada, que esta, como describo a veces, tiene dos funciones. No es apretar y aflojar. O esa es una. La otra es que es un hexágono de 13 milímetros para los prolongadores de canilla. ¿Vieron los prolongadores de canilla dorados, macho, hembra? Que bueno, uno los agarra a un ápico del oro, los marca. Bueno, con esto podemos trabajar desde el centro sin marcar a nadie, sin marcar el prolongador, ¿no? Bueno, de la línea Top Tool, tengo juegos cortos, juego mediano y juego largo de esta línea. A mí me han dado resultado. Siempre tengan en cuenta que cuando haya torque de por medio, ya traten de no trabajar con llavecitas, sino con tubos, con puntas, porque ahí es donde pueden imprimir un poco de torque. Pero para lo que es service, esto va más que bien. Después les voy a mostrar unas cajitas que tengo de la década del 90 con destornilladores Cricket y eso, que creo que todos la tuvimos, todos tenemos en algún lugar, con tubitos de 6 a 13 y de 3,16 a media con las puntas, cuando todavía ni siquiera eran torques de seguridad, había 3 o 4 medidas de torques y era todo lo que había en el momento. Bueno, llave 8-9, Raselli. Llave francesa de la línea Stanley Fat Max. Siempre llevo esta porque abre un poco más de la cuenta, abre un poco más de lo que sería una de 10 pulgadas estándar. Y créanme que a veces cuando algún flexible, alguna entrerosca viene con alguna cara un poquito deformada, ya lo he demostrado en alguna que otra oportunidad, se necesita una apertura un poquito más. Y por ahí llevarla de 12 es medio incómodo. Acá tenemos 2 herramientas en lugar de una. Bueno, seguimos con los McCarthy, destornillador plano. Pico del oro. Esta sí la tengo que limpiar porque bueno, está como salió de la batalla, con el sellarroscas Hydro 3, medio pegajosa, pero es una de las tantas que tengo, como digo siempre. Pico del oro Stanley, 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, y cuéntenla como quieran. Para mí es una de las mejores. Para mí. Después, en otro video, les voy a contar tema Nerrucci. Logré hablar con la gente de Nerrucci. Que no es ninguna ciencia hablar con la gente de Nerrucci. Ay, habló con la gente de Nerrucci ahora. Nada, después les cuento cuando llegue el momento, pero nada. Yo di mi punto de vista, ellos me comentaron, bla, 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 listo. Después les cuento. Bueno, pinza de punta. Esta pinza de punta es una de la línea Stanley económica que debe tener conmigo 20 años, sin exagerar. Incluso acá algún día cometí la terrible decisión de tener que pasarle la piedra, porque recién empezaba mi oficio como gasista matriculado y no tenía la llave, que después la compré, para retirar los cepos de los medidores. Entonces le tuve que pasar la piedra levemente para hacerle la punta y poder abrir los cepos, porque no es que te dan la matrícula y las herramientas, o sea, te dan la matrícula y certifica que sabés, pero no te dan nada. Bueno, yo primero tenía una pinza de Seger, que la utilizaba para sacarlo. Después voy a mostrar los cepos como son, pero los conocen todos. Y nada, me quedaba medio dolorido el alma cada vez que tenía que sacar los cepos, porque los muchachos de la cuadrilla no lo apretan como para decir ya está cerrado el gas, lo apretan como para que no lo saque nadie. Y bueno, tuve que ayornar un poquito esta para que pueda cumplir la función de aflojar, o sea, incluso, cuando está posicionada en el perno,
para no vencerla la pinza, porque está cumpliendo una función que no le corresponde, yo me ayudaba con una llave francesa para poder girar y verdaderamente lograba sacar los. De hecho ahora bueno, ya tengo la llave que corresponde, pero lo tendría que hacer, lo hago, no hay problema. Bueno, llavero Allen múltiple, ya lo he mostrado en alguna situación, pero viene con las medidas necesarias para trabajar en un calefón, para lo que se utiliza en gas, medidas en pulgadas, no me voy a cansar de decirlo, porque después los amigos llevan las llaves Allen y dicen no entra ninguna, son en pulgadas, Pico del oro 12 pulgadas, hablando de pulgadas, bueno, esta de la línea Metz, la línea antigua, hay una que ya la voy a mostrar, pero ha bajado un poquito la calidad con respecto a esta. Esta es una pico del oro pavonada, que también tengo que cumplir con lavarla, limpiarla. Ya lo vamos a hacer en otro video. Pero bueno, hay una que es la de actualidad, que quizás no es tan... Yo en calidad considero que es buena, pero tiene detalles que no tiene esta. Hay detalles que esta tiene, que la nueva no. La nueva es una pico del oro pintada. Bueno, esta viene apta para trabajar con bombas, lo decía en su blister. ¿Por qué? Porque a veces en las bombas nos vamos a encontrar con una unión doble de 1 pulgada, que esta quizás al abrir unos milímetros de más la agarra perfectamente. La nueva, ya al no tener esa leyenda, cuando uno intenta hacer esa misma maniobra, la pico del oro queda así. No sé si me explico, pero bueno, más o menos para que vayan teniendo un... Dos llaves ajustables de 10, la verdad que ahí me excedí un poquito. Lo que pasa es que llegué a la determinación de llevar la Fat Max después de haber puesto las dos abajo. Pero bueno, nada. Estas son del elenco definitivo, del elenco que vengo utilizando, que después las voy rotando y las voy jubilando y ahí cambian. Y ahí es cuando vienen las variaciones que ustedes dicen, cambiaste las herramientas. Ahí sí. Bueno, tapón. No puede faltar, tapones no pueden faltar porque créanme que después se complica. Destornillador plano de la línea Felo. No es el que vieron hoy, El que vieron hoy lo tengo guardado como colección. Y todo el elenco de llaves en milímetros, pulgadas, que se puedan necesitar para las virolas, las tuercas, las de 3/4 y 5/8, o 19 a veces. Bueno, acá tenemos lo que demostraba hoy, pero la Dogwithat, esta es la de 5/8, tenemos la de 19. Llaves para poder trabajar con las entreroscas, con las virolas y las tuercas del caño de gas, en fin, para poder trabajar, porque bueno, en virola y tuerca vamos a utilizar esas medidas, pero por ahí estamos colocando flexible, podemos trabajar cómodamente con las francesas. Quizás por ahí, en vez de llevar 2 de 10, hubiese llevado una de 10, la Fat Max y una de 8. Pero bueno, nada, pude trabajar bien con este elenco. Observen la cantidad de cosas que entraron acá adentro. Y nada, el que tiene la posibilidad de conseguir la cartuchera, adquiérala con confianza, que es de calidad, es duradera. Al menos la vengo castigando como lo ven acá, y la cartucherita va bárbara. Está cansada de andar en la zanela esta. Así que nada, espero que tengan una linda noche de sábado. Ya voy cerrando el videíto por hoy. Seguramente si me pongo a revisar en la galería tengo algo más para subir. El saludo al amigo Adriano, que siempre aguanta hasta el final. Adriano, Roberto, Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, bueno, todos los amigos de siempre, Roberto, 09 Michael, Julio, los amigos que tienen siglas, FWT, bla, 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 a todos les leo los comentarios. Y voy a estar mañana, si me levanto temprano, como hago siempre, respondiendo todos los comentarios de acá de YouTube, los mensajes de Instagram y de Facebook. Así que saludos al amigo Santiago Cicerán,
Y nada, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Como digo siempre, acá no hay libretos, los temas surgen, los temas salen y quizás por ahí les haga un viejitas que enamoran con estas unidades que ustedes quizás ya conocen. Nos vemos, les mando un saludo.